amigos, el día de hoy vamos a resolver un problema de campo magnético. El problema dice lo siguiente. El circuito que se ilustra se utiliza para construir una balanza magnética para pesar objetos. La masa M por medir cuelga del centro de una barra que se halla en un campo magnético uniforme de 2 teslas. Dirigido hacia el plano de la figura. El voltaje de la batería se ajusta para hacer variar la corriente en el circuito. La barra horizontal mide 80 centímetros de largo y está hecho de un material extremadamente ligero. Está conectado a la batería mediante alambres delgados verticales que no resisten una tensión apreciable. Todo el peso de la masa suspendida M está soportado por fuerza magnética sobre la barra. Un resistor con 8 ohmios está en serie con la barra. La resistencia del resto del circuito es mucho menor que esta. Inciso A. ¿Cuál punto A o B debía ser la terminal positiva de la batería? Inciso B. Si el voltaje terminal máximo de la batería es 175 voltios, ¿cuál es la masa más grande M que este instrumento es capaz de medir? Básicamente el problema consiste en lo siguiente. Tenemos un circuito donde tenemos una batería en el cual no sabemos dónde vamos a colocar el polo positivo o negativo o invertido. Segundo, de la batería salen 2 hilos que se dice que tienen resistencia despreciable, ¿no? Y se coloca una resistencia de protección, como ven aquí. Y bueno, se coloca una barra donde sobre la barra actúa un campo magnético B de 2 teslas. La longitud de la barra es de 0,8 metros y la resistencia de protección es de 8 ohmios. Inciso A. La primera pregunta es ¿cómo colocamos la batería? O sea, una pila. ¿El positivo en A o el positivo en B? Para definir esto, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Bueno, varios autores usan regla de la mano izquierda también. Yo lo voy a usar la regla de la mano derecha. ¿Qué dice regla de la mano derecha? Para eso vamos a dibujar el circuito. Vamos a ver, dibujo la barra. Entonces vamos a dibujar aquí la barra, inciso A. Está la barra. Entonces, sobre la barra actúa un campo magnético. Las X significan un campo magnético entrante, ¿no? Por simbología. Este es un campo magnético entrante. Como es una balanza, el peso va a tender a que esta balanza, por la acción de la gravedad, tienda a caer hacia abajo. O sea que va a haber una fuerza, masa por gravedad, hacia abajo. Alguien debe contrarrestar esta fuerza porque si no, no estaría en equilibrio. Por lo tanto, si aplicamos la regla de la palma o regla de la mano derecha, vamos a obtener lo siguiente. Esto dice, usted coloque, si quiere, la palma en dirección de la corriente. Voy a suponer que la corriente tiene ese sentido. Colocamos el sentido de la corriente. Y colocamos el sentido de la palma en el sentido del campo. Como es entrante, en este caso, coincide con el sentido de mi palma. Y la fuerza va a estar en el sentido de mi pulgar, ¿no? En este caso, la fuerza está hacia arriba. Bien. La única posibilidad de que la barra esté en equilibrio es que la fuerza esté hacia arriba y la corriente vaya de izquierda a derecha. Si eso es cierto, nos vamos al circuito. Un equivalente al circuito sería el siguiente. Dibujamos la resistencia de la barra. Entonces, RB, la resistencia de protección, R. Ahora, ¿cómo iría la batería? Para que circule en este sentido, la corriente
Bueno, la FEM también, la FEM debe circular la corriente en ese sentido. La única posibilidad de que circule en este sentido es que este sea positivo y este sea negativo. Porque la FEM siempre circula de menos a más. Bueno, acabamos de contestar la primera pregunta. ¿Cómo se debe colocar la batería? Dice, la terminal positiva debe ir en A o en B. La respuesta es que la terminal positiva debe ir en el punto A. Y el polo negativo en B. Entonces la respuesta es A. Vamos al inciso B. El inciso B dice, si la batería sería de 175 voltios, la pregunta es, ¿cuál es la masa máxima que podría levantar o pesar esta balanza, esta supuesta balanza magnética? Bueno, para eso aplicamos la ecuación de fuerza magnética, ¿no? Nos dice primero lo siguiente. La fuerza magnética, la fuerza, es igual a la carga por el vector velocidad del portador de carga por el campo magnético externo, en forma vectorial. Esa es la ecuación que nos permite calcular la fuerza. Sin embargo, no tenemos la corriente, por lo tanto, vamos a hacer unos artificios para llegar a la transformación en función de la corriente. Entonces diremos, ojo, esto también es vector, ¿no? Por lo tanto, para volver de vector a escalar, primero sacamos el módulo de la fuerza. Sacamos el módulo de la fuerza, la carga es un escalar, lo dejamos fuera, y este es el módulo. Por lo tanto, el módulo del vector fuerza vendría a ser la fuerza. La carga se queda nomás como carga, porque es un escalar. El módulo de un producto vectorial, por vectores sabemos que es igual al módulo de la velocidad, por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forma el campo o la velocidad con el campo. Entonces sería el ángulo que forma la velocidad con el campo. Muy bien. ¿Y qué ángulo forma la velocidad con el campo? Si analizamos a la barra, en algún punto de la barra, sabemos que la velocidad de los portadores va en este sentido, porque la corriente está yendo en este sentido. Y el campo es entrante. Entonces tendríamos un campo entrante y una velocidad perpendicular a ella. Por lo tanto, el ángulo alfa entre la velocidad y el campo es de 90 grados. Y sabemos que seno de 90 es 1. Por lo tanto, voy a hallar ahora la ecuación en función de cociente. Por lo tanto, voy a asumir un pequeño diferencial, si quieren aquí, de L. Este diferencial de L me va a generar un pequeño diferencial de fuerza hacia arriba, tal como hemos visto aquí. Por lo tanto, diremos que el diferencial de fuerza es igual a un diferencial de carga, y sabemos por física 1 que la velocidad es la variación diferencial del desplazamiento respecto del tiempo por el vector campo, que en este caso es el módulo del campo. Esta cantidad, la carga sobre el tiempo, es lo que se conoce como la corriente. La corriente es la variación de carga en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, tendríamos que el diferencial de fuerza es igual a la corriente por el campo, que es un valor constante, por un diferencial de L. Ahora integramos esto de 0 a fuerza y de 0 a L
porque la barra tiene una longitud 0 a L, y tendríamos la siguiente ecuación. Sabemos que la integral diferencial de fuerza es fuerza de 0 a F. Como es una constante, queda cociente, campo, y la integral de dl es L, de 0 a L. Reemplazando los límites, tendríamos que la fuerza es igual a la cociente por el campo por L. Bueno, en este caso estoy suponiendo directamente, al reemplazar el valor mínimo de los límites, vale 0, no es necesario colocar. Lo mismo, el valor límite, el valor inferior de L es 0, por lo tanto ya no lo coloco. Esta es la ecuación que permite calcular, llamaremos ecuación 1, que permite calcular la fuerza magnética en función de la corriente que pasa por un conductor, en función de la longitud del cable y en función del campo magnético que atraviesa dicha carga. Bueno, sigamos haciendo. Fíjense que nosotros debemos calcular la masa máxima. Hasta ahora solamente hemos hallado la fuerza. Ahora voy a analizar a la barra. Si analizamos la barra en forma transversal, hago un análisis de la barra, voy a tener las siguientes fuerzas que actúan sobre la barra. Voy a analizar la barra, entonces, análisis a la barra, Entonces tendría la barra en forma transversal, ahí está la barra. Primero, tendría hacia abajo el peso, que es masa por gravedad, y la fuerza magnética que actúa hacia arriba. Por lo tanto, se supone que esta barra está en equilibrio. Por lo tanto, diremos que la sumatoria de fuerzas en sentido Y es igual a 0. Positivo los que van hacia arriba, y obtenemos de aquí que fuerza menos masa por gravedad es igual a 0, donde la fuerza es masa por gravedad y la masa sería igual a la fuerza sobre la gravedad. Nosotros sabemos cuánto es la fuerza magnética máxima. Por lo tanto, sabemos que la fuerza de la ecuación 1 es igual a la corriente por el campo por L, dividido entre la gravedad. Reemplazando datos, tendríamos lo siguiente. Sabemos que la corriente vale... Bueno, no tenemos el dato de la corriente. ¿Qué es lo que hacemos? Debemos analizar el circuito equivalente. Voy a analizar aquí el circuito equivalente. El circuito equivalente sería el siguiente. Ahí está. Este circuito equivalente de la figura, donde tenemos la FEM, la resistencia conocida y la resistencia a la barra. Voy a aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff. Voy a asumir mi sentido de la malla, el sentido de la corriente. Este es el sentido de mi malla. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, diré que la FEM menos la caída de tensión, la resistencia de la barra, menos la caída de tensión, la resistencia conocida, es igual a 0. Pero el problema nos dice que la barra tiene una resistencia muy pequeña, por lo tanto, la caída de tensión por la barra es igual a 0. Por lo tanto, la FEM es igual, esto pasamos al otro miembro, a la tensión o el voltaje de la resistencia, que en este caso viene a ser, por la ley de Ohm, a la corriente por la resistencia, de donde la corriente será igual a la FEM sobre la resistencia. Ahí está, si quiere, nuestra segunda ecuación. Llamaremos lo que nos faltaba 2. Reemplazamos la ecuación 2 y la ecuación 1 en esta ecuación que previamente le vamos a llamar 3. Entonces, vamos a ver. ¿A qué es igual la corriente? La corriente es igual a la FEM
sobre la resistencia, por el campo, por el L, sobre la gravedad. Bien, para reemplazar los datos necesitamos el valor de la FEM, la resistencia, el campo, la longitud de la barra y la gravedad. El problema inicialmente nos indica que la batería tiene 175 voltios, que es la tensión máxima, que en este caso corresponde a la FEM en nuestro circuito. Por lo tanto, diremos la FEM es 175 dividido entre la resistencia, que vale 8 ohmios, por el campo es de 2 teslas, la longitud de la barra es 0,8 metros, dividido entre 9,81. Si multiplicamos 175 entre 8 por 2 por 0,8, todo dividido entre 9,81, nos da un valor de 3,568. 3,568 kilogramos, que es la masa máxima que puede pesar nuestra balanza magnética cuando se le da estos parámetros para una FEM de 175 voltios. Bien, hemos acabado nuestro problema.